Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, el que nos amó desde antes de la creación del mundo, el que es, el que era y el que ha de venir, nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el poder en su iglesia. Es una bendición ver a cada uno de ustedes en la casa del Señor en esta tarde, mi querido hermano, y me gustaría que el hermano que está a su lado lo salude, el que está enfrente diga Dios le bendiga. Me da mucho gusto verle, regálele una sonrisa. ¿Sabe usted, hermano, que somos más felices cuando abrazamos a otro? ¿A quién le gustan los abrazos? Bueno, cuando usted, tal vez en la iglesia no lo podemos hacer como quisiéramos, ¿verdad? Pero con que le regale una sonrisa a su hermano, con que le dé un saludo, beneficia al que lo recibe como al que lo da. Vamos a despachar, mis queridos hermanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a su clase. Es una bendición verles a cada uno de ustedes. Veo a José, si no me equivoco, el esposo de hermana Anaí. Hermano José, bienvenido, gracias, qué bueno verlo en la casa del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Bienvenido, José. Vamos a despachar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a su clase. Amén. Y vamos nosotros, hermanos míos, a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar sobre las últimas dos bienaventuranzas en todo el libro de la Biblia y especialmente en el libro de Apocalipsis. Es muy bonito ver cómo este precioso libro cierra y cómo la profecía es sellada y cerrada. Hermano mío, la última voz de Dios para ser plasmada por toda la eternidad en las Escrituras se dio hace 2000 años, imagínense. El libro, la palabra de Dios fue completada, fue sellada. Usted y yo no tenemos que andar buscando palabra de Dios, porque ya la palabra de Dios fue escrita, fue revelada. Y mire qué hermoso cómo termina Apocalipsis en el capítulo 22, y quiero que me acompañe, si es tan amable, del versículo 7 al 17. Vamos a leer esos 10 versículos, porque allí se encuentran estas últimas dos bienaventuranzas. Ustedes van a decir, ¿dónde están? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Este libro de Apocalipsis es un libro lleno de nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los nombres que dice acá que Él es, dice: yo soy la raíz y el linaje de David. No queda duda alguna que Jesús sería el descendiente de David, por el cual Dios le había prometido al rey David que su reino nunca tendría fin y que Él reinaría por toda la eternidad. Ese es un pacto davídico. Y Jesús es el linaje de David. De hecho, si usted lo ve en el libro de Lucas y en el Evangelio de Mateo, donde aparece la genealogía del Señor Jesucristo, se hace y se regresa desde el tiempo del rey David. Y vemos nosotros, hermano mío, que no solamente es el linaje de David, o sea, Él tiene el derecho al trono. Por eso cuando Jesús fue colgado en la cruz, dice Jesús, rey de los judíos. Aunque lo habían hecho por broma, o Pilato lo había hecho por broma, pero era la realidad. El mismo pueblo había crucificado a su propio rey. Pero dice también que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabe usted cuál es la estrella más resplandeciente de la mañana? Aquella que aparece como eso de las 4 de la mañana. Usted se levanta, los madrugadores, ¿verdad?, que tienen que ir a trabajar a las 4 de la mañana, es cuando se mira más fuerte esos seres celestiales que aparecen, y en ahí aparece el planeta Venus, y que aparece como una estrella súper brillante. Es la primera, por así decirlo, muchos dicen, es la primera estrella que aparece por la mañana. Hermano mío, Jesucristo quiere brillar en tu vida desde el inicio del día. Él quiere, hermano mío, ser esa luz que tú y yo necesitamos desde que comienza el día. Por eso dice, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Pero otra de las cosas, hermanos míos, que el Señor está terminando y sellando esta profecía, es lo que se encuentra en el versículo 7, y donde tenemos la penúltima bienaventuranza. Léanlo conmigo, el versículo 7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, el apóstol Juan, todavía estando en el Espíritu, abrumado ante ver todas las señales, las profecías. Acuérdense que pasó sobre la tribulación, y Dios lo saca y está en el Espíritu para llevarlo hacia el futuro. Y en el futuro, desde el año 90 que se encontraba él, viaja hacia el futuro. Dios le muestra lo que va a suceder. Hermanos míos, el apóstol, aún en el Espíritu, abrumado, no hace más que adorar al ángel. Y mire qué gran enseñanza la que la Biblia nos enseña aquí. El ángel corrige al apóstol y le dice: mira, no me adores a mí. ¿Adora a quién le dice? A Dios. Dios mismo en la Biblia prohíbe la adoración de los ángeles. Nunca una persona debe de orarle, pedirle, venerarle, ni siquiera a Miguel Arcángel, ni al Arcángel Gabriel, ni a ningún otro ángel, porque la Biblia dice que los ángeles son ministros de Dios a favor del pueblo de Dios. De hecho, ¿sabía usted que el pueblo de Dios va a juzgar a los ángeles en el futuro? Aquellos ángeles caídos que desobedecieron al Señor y que no tuvieron ni salvación ni perdón de Dios, porque habiendo visto a Dios, rechazaron su señorío. Por esa razón, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, porque nosotros, sin ver a Dios, lo amamos y lo adoramos y lo servimos. Y entonces viene el apóstol y le muestra estas cosas, y luego dice que bienaventurados los que guardan. Y mire, la palabra guarda lo dice varias veces en este versículo. En primer lugar dice los que guardan las palabras de la profecía y los que guardan las palabras de este libro. 2 veces el ángel le dice a Juan: bienaventurados los que guardan. Y esto nos lleva, hermanos míos, a esta penúltima bienaventuranza. Bienaventurados, es similar a la primera bendición, ¿se acuerda? Bienaventurado el que lee, escucha y guardan las palabras de este libro.
O sea, casi está terminando de la misma manera como comienza, haciendo énfasis en la palabra de Dios. Hermano mío, no hay cosa mejor que te pueda suceder en tu vida que tú tomes este libro como tu filosofía de vida, como tu manera de vivir, como tu estándar de vida. Acuérdate, el estándar al cual tú y yo seguimos es Jesucristo. Él es nuestro máximo estándar. Si tu máximo estándar es un gran filósofo, es un gran maestro, es un gran estadista, es un gran revolucionario, vas a caer bien cortito. Nuestro mayor estándar debe ser Jesucristo. Mire que Jesús habló de un hombre, el cual dijo, no hay hombre más grande que este, nacido de mujer, hablando de Juan el Bautista. Pero el mismo Juan Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que yo disminuya y que vaya creciendo en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Recuerda, hermano mío, tu estándar de vida debe de ser Jesucristo. Sé como Él, vive como Él, ama como Él, adora como Él, sirve al prójimo como Él lo hizo. Jesucristo debe ser nuestro estándar porque Él es la palabra viviente de Dios para nosotros. Y aquí el apóstol está diciendo que son bienaventurados los que guardan los mandamientos y son obedientes a las palabras de este libro. Hermanos míos, quiero animarte en este día a que con todo tu corazón decidas, con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú guardas en tu corazón esta palabra, hermano, y te va a hacer feliz, te va a hacer santo y te va a hacer una persona completamente transformada, porque este libro es lo que hace, cambia vidas y transforma naciones enteras. Durante el tiempo del comunismo, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, en Rusia, cuando tenían la cortina de hierro, si hay algo que los rusos prohibían entrar junto con las armas y con las drogas, era la Biblia, porque sabían que este libro cambia naciones, cambia y transforma vidas. Estaba meditando en esta semana en el libro de Proverbios, en el capítulo, creo que es el último capítulo, que es el capítulo 31, cuando la esposa del rey Lemuel le da unos grandes consejos como a su hijo, le está diciendo a su hijo, pero al mismo tiempo sabe que su hijo es rey. Y viene la madre en gran sabiduría, le dice a Lemuel, ¿sabes qué, hijo? No es de los reyes beber vino, no es de los reyes beber sidra, porque en el beber se pierde el juicio y se pierde la cordura. Te vuelves una persona repulsante, te vuelves una persona que pierdes todo tipo de sobriedad y empiezas a ser como un rey injusto, favoreciendo a uno y afectando a los otros. Hermano mío, qué palabras más sabias, ¿no les parece a ustedes? Yo digo que todo rey, todo presidente, todo político debería leer Proverbios, especialmente ese último capítulo de esas palabras para un rey. ¿Quién te dice esas cosas? La palabra de Dios. Mira, aquí en este libro, si tú no sabes cómo tratar a tu esposo, aprende de este libro. Si tú no sabes cómo tratar a tu esposa, aprende de este libro. Si andas buscando novio, aprende de este libro. Amén. O novia, te sientes solo. Mire, la Biblia en el libro de Pedro dice que todas las cosas nos han dado con su sabiduría y su divino poder. Todo lo que tú necesitas saber para tu vida, cómo ser un buen empleado, cómo administrar tu dinero, cómo ser feliz. O sea, hay personas que son inteligentes, pero no son sabias para vivir. Personas no son sabias para vivir. Son inteligentes, lo conocen todo, pero no son sabias para vivir. Y por esa razón la Biblia nos enseña, hermano mío, y dice el apóstol que te vuelves una persona bienaventurado porque vives
vives y guardas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Mire lo que dice ahí, hermanos míos, sobre esta importancia de este libro. Y es que en la segunda, en este versículo 11, dice ahí: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. O sea que si hay algo que hace este libro, separa el bien del mal, polariza completamente el que sigue a Dios y el que no le sigue. Y lo deja claro y dice: bueno, los que quieren ser bienaventurados, sigan santificándose todavía. Amén. Sigan guardando la palabra de Dios. Hermano mío, sigue creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Sigue creciendo en santidad. Hay tantas cosas que tú y yo necesitamos aprender y a crecer y adecuar. Por eso quiero animarte a que te apliques a la palabra del Señor. Esta palabra te hace crecer y te hace una persona más cuerda. Más cuerda. Es una obediencia bienaventurada. Es una obediencia donde tú como persona te conviertes en hacedor de la palabra del Señor. El que es santo, santifíquese todavía. Me encanta el versículo 12 donde dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Me encanta saber que estoy esperando a mi Cristo, no solo porque lo voy a ver a Él y voy a estar con Él, pero Cristo viene para galardonarte. Él viene con su galardón. Y los que dice la palabra de Dios, que los que le buscan saben que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Moisés lo entendió muy bien y él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, dice, del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano mío, yo creo que una de las mayores motivaciones de todo atleta, ¿por qué el atleta se disciplina? ¿Por qué el atleta corre? ¿Por qué el atleta sacrifica tanto? ¿Por el qué? Por el galardón. Porque quiere ganar el primer lugar. Quiere que su nombre brille en la historia. Hermano mío, qué buen motivo para que tú y yo como hijos de Dios digamos: bueno, mi Padre quiere galardonarme. Vale la pena correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Vale la pena, hermanos míos, que tú pongas tu mirada en el galardón, porque el galardón de Dios, Él dijo claramente: hagan tesoros en el cielo, donde el oro no se corroe, donde los ladrones no pueden robarlo, sino que es un galardón eterno. Si imagínense, los hombres tienen medallas, ¿verdad? Yo tengo una medalla ahí que me gané una vez. Se suponía que era de oro, no era de oro, ¿verdad? Pero ahí está toda oxidada, que ya ni parece oro, parece como oro oxidado, ¿verdad? Todo eso se pasa. La gente se olvida de tus logros, se olvida la primera, segunda, tercera generación. Pero hermano mío, hay algo que va a ser eterno y es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahora mire la segunda bienaventuranza, y que es la última de todas. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El libro de Apocalipsis nos enseña que son dichosos, felices, aquellos hermanos míos que pusieron su fe en la obra de Jesús en la cruz y que han sido renovados, han sido lavados y sus pecados han sido emblanquecidos como la nieve ante los ojos de Dios. Mire, hermano, esto es algo hermoso, porque no hay cosa más linda que le puede ocurrir a una persona: experimentar la gracia y el perdón de Dios en su vida. Yo he visto testimonios, no sé si usted ha visto por internet algunos testimonios de judíos que se han convertido a Cristo, de musulmanes que se han convertido a Jesucristo. Está viendo el testimonio de un exterrorista que decía exterrorista que él tenía 30
pasaportes falsos de diferentes países alrededor del mundo. O sea que, y el propósito de él era ir a las naciones que no eran musulmanas y convertirlos para cristianos, y si no, matarlos y poner bombas. Entonces dice él que una vez se vino para Estados Unidos con el propósito de convertir a los americanos a la religión musulmana, hasta que él tuvo una enfermedad y cayó muy grave. Y dice que se le apareció al Señor Jesús. Y cuando lo vio era como una luz que no podía explicar, pero sentía mucha paz y un gran amor que fluía. Porque los musulmanes creen mucho en los sueños. Ellos rechazan la Biblia, porque dice que no es la palabra de Dios, sino el Corán, ¿verdad? Pero ellos creen mucho en sueños. Entonces Jesús tiene que revelárseles a ellos de esa manera. Y hermano mío, resulta que este hombre, cuando ve y le dice: ¿quién eres, Señor?, le dice: yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él dice: pero eres muy diferente del Alá que yo conozco, del Dios que yo conozco. Porque el Alá que yo conozco no es un Dios con amor, compasión y misericordia. Y él le dice: ¿me puedes perdonar, Señor? Y él le dijo: I forgive you. Te perdono. Cuando Jesús le dice: yo te perdono, él sintió como un peso terrible que se le quitó de encima, y empezó a él a llorar en su testimonio. Y dice: nunca jamás me había sentido perdonado. Yo sabía que me sentía perdonado. Hermano, eso es la maravilla que hace Jesucristo. Cuando tú te humillas delante de Él, dejas a un lado todo prejuicio que tengas, dejas a un lado todo lo que te han enseñado y dices: Señor, perdóname. Y el Señor, y tú vienes y te rindes ante Él, vas a experimentar lo que es por primera vez sentirte perdonado. Bien dice el salmista, verá: bienaventurado aquel varón cuya iniquidad ha sido perdonada. Hermano mío, usted y yo, que hemos puesto nuestra fe en el único que puede perdonar nuestro pecado, en el único que puede quitar toda nuestra culpa, todas nuestras fallas, porque nadie puede engañar a Dios. No importa cuántas personas digan: no, yo soy una buena persona. No importa, la gente sabe en el fondo que es mala. Lo que pasa es que somos tan orgullosos que decimos, ponemos una mascarilla y decimos: no soy tan malo como fulano de tal, ¿verdad? Nos comparamos con otras personas, pero Dios te conoce y Él dice: te perdono. Como aquella mujer, ¿se acuerda? Cuando aquella mujer la iban a apedrear y el Señor la perdona y le dice: ¿dónde están los que te condenaron? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Qué lindo es como esa mujer se sintió liberada por el perdón maravilloso de Jesucristo. Hermano mío, usted y yo hemos sido y hemos experimentado de primera mano ese perdón de Dios cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Él sabía la carretada de pecados que traíamos, ¿verdad? De lo que nos acordamos. Porque a veces ni nos acordamos de todo, pero Dios sí. Y aún así, Dios, sabiendo eso, dice: te perdono. Con solamente el perdón y el amor de Cristo. Por eso yo digo que aquella persona que no ama a Jesús es porque no le conoce todavía, no ha experimentado lo lindo que es Cristo cuando nos perdona, a pesar de lo que soy yo. Y dice aquí la Biblia que son bienaventurados los que han sido, dice la Biblia, lavados sus ropas. O sea que los que lavan su ropa son los que buscan purificarse. Si tú te sientes sucio, si tú tienes un secreto que nadie más se lo sabe, que solo tú lo conoces, qué lindo es que tú puedes traerle ese secreto que tú tienes y confesárselo a Jesucristo, y Él te perdona y te vuelve una criatura nueva y te dice: he aquí, hoy hago nuevas cosas para ti. Pero es sumamente importante que tú te sinceres con Dios, que no procures engañarlo, que no procures engañarlo como muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, y que seas sincero delante de Dios, porque Dios jamás va a despreciar
un corazón contrito y humillado delante de Él. La primer paso para el perdón es que tú te humilles delante del Señor Jesucristo para que venga la limpieza sobre tu vida y tu corazón. Ay de nosotros si confiamos en nuestras propias obras de justicia. Ay de nosotros si confiamos porque soy religioso. Ay de nosotros si confiamos porque soy una buena persona. Hermano mío, Cristo puede limpiar y purificar. Cristo es el mejor purificador del mundo. Solo Él puede quitar la mancha de tu pecado y del mío. Hermano mío, el color blanco, dice la Biblia, es el color de la santidad que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó el pecado sobre él, sobre nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justificados y perdonados delante del Señor. Sí, el cielo, aunque no lo creas, es para ti. Dios lo ha preparado para ti y para mí, aunque no lo merezcamos. Cristo pagó el precio en una cruz para poder ser lavados delante de Dios. Por eso dice Dios: bienaventurados los que son lavados, sus pecados son emblanquecidos como la nieve. Qué hermoso es saber, hermanos míos, que tú y yo un día, mire qué hermoso, si aquí en este mundo, con tantos problemas, en este cuerpo inclinado al pecado, con tantas situaciones, nos gozamos en alabar y servir al Señor. ¿Se imagina lo que es estar en el cielo, donde ya Satanás va a ser lanzado al lago de fuego? Ya la carne, ya no vamos a vivir en la carne, esta carne, ¿verdad?, inclinada al mal. No tendremos una naturaleza ya pecaminosa en nosotros. Ya no va a haber tentación para nada. Qué lindo es servir al Señor libre de todo eso, en un estado perfecto, santo y puro, como Dios lo había designado para nosotros. ¿Y quién hizo posible todo eso? Nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Por eso, hermano mío, somos bienaventurados. Por eso, si tú pones tu fe en Jesucristo y permitas que Cristo en su muerte y en su resurrección limpie tus pecados, tú también tienes entrada al cielo. Pero tú tienes que venir a Él para que Él te limpie, para que Él te purifique. Y dice la Biblia que los que son perdonados tendrán derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tendremos ese derecho. ¿Se acuerda que ese derecho se le había quitado a Adán y Eva? ¿Te acuerdas que Dios tuvo que mandar un ángel para que no pudieran entrar a eso? Ahora aquí, gracias a Jesucristo, tenemos ese derecho a esa entrada de ese árbol de vida eterna. Por eso, hermanos míos, es algo hermoso, y quiero ya terminar y aterrizar con todas estas 7 bienaventuranzas que hemos visto. Y mira que la palabra de Dios nos enseña algo muy importante, que es para nuestra meditación y aplicación. Miren el versículo 17. El libro está terminando, la profecía de Dios está sellando y dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Mire que está terminando, hermanos míos, con la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Señor, con la iglesia rogándole en el espíritu a Jesús, diciéndole: ¿cómo? Ven. Está terminando con ese deseo de la iglesia. Hermano mío, si tú eres creyente, tiene que nacer de ti un deseo profundo que el Espíritu Santo sale a relucir en tu corazón, decir: ven, amado mío, que te espero, Señor. Imagínense usted esa novia que se ha preparado por meses para preparar su boda. Se imagina qué hermoso es cuando después de tanta preparación
por fin ve a su amado, ¿verdad? Y las esposas dicen, amén. Y qué hermoso es, ¿verdad? Porque a mí no me van a negar, a veces la mujer es la más emocionada por casarse que el hombre. Aunque el hombre también es emocionado, ¿verdad? Lo que pasa es que el hombre es una emoción con preocupación. Pero la mujer es una emoción con expectación. Alguien dice que la mujer cuando se casa deja de preocuparse por el futuro, y el hombre cuando se casa es cuando empieza a preocuparse por el futuro. Yo no lo sé si eso sea cierto o no. Lo que sí te puedo decir, es maravilloso casarse con la persona que tú amas. Y hermano, estar con esa persona, y dice la palabra de Dios que la esposa anhela a su amado decirle, ven. Termina la esposa pidiéndole a Jesús que venga. Pero miren, no solamente termina ahí, dice, el espíritu y la esposa dicen, digan conmigo, ven. Pero dice ahí, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida, gratuitamente. O sea, que está terminando con una invitación al pecador que venga, con una invitación y un anhelo al Señor, ven. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Que mientras le decimos a nuestro amado, ven Señor Jesús, también no nos olvidemos que hay pecadores, como una vez nosotros lo fuimos, al cual nosotros tenemos que decirle, ven, ven, ven. Hermano mío, ese es un llamado para nosotros. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿a cuántas personas que no conocen de Jesús tú le has dado la invitación de decirle, ven? Ven a la iglesia, ven a Cristo, ven, conoce del Señor Jesús. ¿A cuántas personas? Doy gracias al Señor, hermano. Mire, alabo al Señor. Le iba a enseñar algo aquí. Aquí, mire, aquí yo tengo en mis tarjetas de visitas de personas: Luis Borges, Pablo Luis, Ubaldo, Antonella, Carlos, Luis, Enrique Telles, Graciela Zavala. Aproximadamente 9 personas en las últimas 2-3 semanas que han escuchado la voz diciendo, ven, ven, ven. Hermano mío, eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros a que hagamos. ¿Se acuerda cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿qué piensan la gente que soy yo? Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, eres bienaventurado, porque no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo, eres aquí tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y tú te daré las llaves del reino de Dios. No quiere decir que a Pedro le iba a tener de guardia en el cielo y lo iba a poner en la entrada, ¿verdad? Con las llaves para abrir y cerrar. No, eso es algo simbólico, pero lo que quiere decir, hermano mío, que Dios te ha dado a ti como iglesia, como seguidor de Jesucristo. Nosotros no podemos decidir quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo? No podemos decidir, pero sí podemos influenciar a que personas se encuentren en la puerta. Sí podemos influenciar a que personas encuentren la entrada al cielo, porque dice la Biblia que bienaventurados los que entran por las puertas. Y hermano mío, sabemos nosotros que la puerta es Jesucristo. Si nosotros vamos al cielo es porque entramos por la puerta que es Jesucristo. ¿Y qué hacemos nosotros como hijos de Dios? Apuntamos a la gente a que entre por esa puerta. Ven para acá. Cuando usted va al cine, bueno, hoy en día ya no, ¿verdad? Pero antes, me acuerdo, en los años 70, antes que los cines fueran tan, como le digo, tan tecnológicos como hoy en día, uno tenía que entrar porque era todo en oscuro y no había ni lucecita. Entonces había una persona que tenía un flashlight, y con el flashlight te guiaba y te dirigía, aquí te vas a sentar. ¿Se acuerdan? Los años 70, los que fueron así en los años 70. No son tan viejos ustedes como yo, ¿verdad? Porque uno se tropezaba, se caía. Todo el tiempo en el cine así pasaba. Y si el cine estaba lleno y la gente estaba sentada en el piso, peor era el tropezón.
Pero había personas que te guiaban y te dirigían. Hermano mío, nosotros tenemos la luz de Cristo. No es nuestra luz, es la luz de Cristo. Mientras más permitas que Cristo brille en ti, tu luz va a alumbrar. No que vamos a alumbrar por nuestras propias buenas obras, pero Cristo en nosotros. Entonces, en esa luz que tú tienes de Cristo, tú estás diciendo a la gente, ven, ven. Le dices a tu amado Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero le dices a la gente también, ven a Él. Hermano mío, no te pongas a discutir sobre religión. No te pongas a discutir que qué iglesia es buena, que qué iglesia es mala. Apunta hacia la puerta, apunta hacia Jesús. Dile, mira esposo mío, mira mujer mía, mira hijo mío, mira nietecito. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Él es la entrada, Él es el camino, Él es la vida. Y aquí vemos nosotros, hermanos míos, que está terminando, y por esa razón dice la palabra de Dios. Y mire cómo termina en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esa es las últimas palabras de Jesús en toda la Biblia es, ciertamente vengo en breve. Y mira qué interesante que Dios le dice a Juan, no selles estas palabras. O sea que lo que era para ellos hace 2000 años es lo mismo para nosotros. Porque Jesús, hermanos míos, está por venir. Yo quiero preguntarte, si Cristo viniera hoy, ¿estás listo? ¿Estás preparado para irte con Él? ¿O te quedarías? Hazte esa pregunta. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero una cosa quiero decirte, Cristo viene pronto. Y Cristo viene y viene, hermano mío, y va a sorprender a mucha gente en el mundo, especialmente aquellos que no lo están esperando. Pero nosotros que esperamos, hermano mío, esa buena noticia, porque hemos confiado en Él, el mensaje es, ven, ven, ven. Y mientras esto viene, mientras Cristo viene, tú y yo somos llamados por Dios a perseverar en nuestra fe. Persevera en Jesucristo, hermano mío. Persevera hasta el fin. Hasta que el Señor te llame a su presencia o hasta que Cristo venga, persevera en los caminos del Señor. Aún, pastor, ¿en qué momento? Aún en momentos de persecución, aún en momentos de maldad, aún en momentos donde la gente no está creyendo en Dios, aún en momentos cuando la fe de muchos cristianos está más débil que nunca. Persevera en Jesucristo. Mantén tu lámpara encendida, cristiano. Sigue confiando en el Señor y mantente vigilando, hermanos míos, porque nuestra esperanza no es en vano. Cristo viene pronto, hermano mío, y nosotros vamos a seguirlo declarando domingo tras domingo mediante la cena del Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Eres bienaventurado, eres bienaventurado. La palabra de Dios dice, yo sé que el mundo se burla de tu fe. Yo sé que el mundo dice, es en vano tu vida cristiana. Mira lo que te pasa, mira esto. Es que nosotros seguimos a Cristo, me pase lo que me pase. Aunque Él me mate, dice Job, seguiré confiando en Él. Porque eso es lo que hace tu fe valiosa, como el oro, más valiosa que la plata. Porque la fe del cristiano, en vez de apagarse, las tribulaciones es la gasolina que mantiene la llama encendida. Amén, hermanos míos. Es mi oración al Señor de que tú y yo sigamos en este camino de bienaventuranza, de esperanza, y que cuando nuestro Señor Jesús venga, nos encuentre con nuestros lomos ceñidos y nosotros trabajando por su obra. Amén. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor amado, y gracias por el privilegio de estar en tu casa estos breves, Señor, aprendiendo de ti, Señor, desafiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, a mantenernos firmes en Cristo Jesús, hasta que tú nos llames o hasta tu regreso, Señor.
Padre, yo te pido por la fe de tu pueblo, que cada vez sea más fuerte, más firme, que cada vez tú levantes cristianos comprometidos contigo, Señor, que amen tu palabra, que amen a tu iglesia, que amen el ver almas siendo salvas por la gracia y el poder de Jesús, como nosotros lo hemos sido, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Guarda esta semana, sea una semana de victoria, y protege a cada uno de tus hijos, Señor amado, y prospérales, Padre, en su salida, en su entrada, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Muy buenas tardes, bendiciones a todos, hermanitos. Muchas gracias.